La última conferencia es cómo llegamos a escoger palmas para la ciudad y cómo jugamos para combinarlas con arbustos y con otra vegetación. La tierra tiene su magia y tiene sus características que hacen que tenga lo que los griegos llamaban el genio del sitio. Y cuando nos aproximamos a diseñar algo, tenemos que generar el concepto. El concepto produce la forma. Este es un caso de una familia que quería hacer un desarrollo paisajístico y nos pidieron a nosotros que les ayudáramos, pero era una familia extendida muy grande. Entonces nos vimos en la necesidad de diseñar espacios para acomodar la familia porque todos los fines de semana venían a visitar. Entonces hicimos ese desarrollo pensando en que no eran solo las 4 o 5 personas que vivían en el sitio, sino la familia que venía los fines de semana de visita. En paisajismo usamos un concepto que se llama el análisis de sitio. Ahora estaba hablando con el señor Rudy y me dice que tienen la idea de hacer un jardín botánico. Lima, pero en Perú realmente no hay jardines botánicos significativos como los hay en Colombia o en Brasil o en Chile, pero no tienen el sitio. Entonces uno no puede hacer un análisis de sitio sin tener el sitio. ¿Qué es un análisis de sitio? Es que uno tiene que tener el sitio para poder hacer el análisis de sitio. Y uno empieza a hacer los análisis buscando una serie de parámetros que son la altura sobre el nivel del mar. Estamos a nivel del mar, estamos a 4.000 metros, no es lo mismo trabajar en la costa de Perú que en el Puno, o arriba donde cae nieve, o a 2.600 metros o 3.600 metros en Cusco. La cantidad de lluvia y su distribución. Cuando tenemos 0 lluvia, tenemos que decir de dónde va a salir el agua para regar las plantas. Cuando tenemos 6 metros de lluvia, como Iriquitos, ¿qué vamos a hacer con el agua para poderla sacar, para que no se nos dañen las cosas? Entonces, todas esas consideraciones son muy importantes para poder entrar a hacer un proyecto. Porque si yo no sé cuánta lluvia va a caer, cómo cae la lluvia, porque en Colombia tenemos sitios donde caen 4 metros de lluvia, pero caen en 6 meses. Y los otros 6 meses son completamente secos. Entonces, no es solo la cantidad de lluvia, sino la distribución a lo largo del año. ¿Qué tanto sol hay? Si estamos en un bosque nublado donde 8 horas del día es la niebla y todo, solo funcionan las plantas que están en el bosque nublado. Traer plantas que no están adaptadas a esas condiciones no sirve. No, si hacemos un buen análisis de sitio, vamos a ahorrar mucho dinero. La cantidad de horas sol y la distribución a lo largo del año. Hay mucho sol, si hay una estación lluviosa muy prolongada y no hay mucho sol, eso nos va a decir con qué podemos trabajar. Las temperaturas diurnas y nocturnas mínimas y máximas. Si estamos en Cusco y hay 15 días donde la temperatura bajó de 0 grados y se congeló todo, eso nos limita con qué podemos trabajar. La calidad de los suelos, que incluye el pH, la textura, la estructura, la capacidad de infiltración. Si tenemos un suelo que es arenoso y el agua llega y se va, es una cosa. Si tenemos un suelo que es una arcilla bien pesada y el agua viene y se queda, se pudre todo. Todas esas cosas tenemos que determinarlas para poder hacer un proyecto exitoso. La topografía. No es lo mismo que trabajemos en un sitio plano que trabajemos en un sitio como Machu Picchu. ¿Qué existe en el paisaje de la región? Esto es en el cañón de Chicamocha en Colombia y se puede parecer mucho al piedemonte de la costa peruana. Entonces, ¿cómo es el paisaje? ¿Cómo es el ecosistema? ¿Qué vegetación hay ahí? Las fuentes de agua existentes. ¿Hay agua o no hay agua? Tenemos que abrir un pozo.
podemos acceder a aguas subterráneas, cómo está orientado el terreno respecto al sol, cómo son los vientos. Si tenemos un sitio donde hace viento todo el tiempo y las plantas se inclinan, pues hay ciertas cosas que no podemos sembrar y ciertas cosas que sí. La calidad de las vías de acceso. Tenemos un proyecto en Colombia donde ahora vamos a sembrar árboles en una montaña y tenemos que caminar 300 metros con baldes y llevar todo, y no es lo mismo sembrar en una zona plana donde yo llego con un carro que tener que caminar. Buena selección de material en viveros, verificar la calidad de las plantas. Si tenemos plantas que se ven saludables, vamos a tener éxito en lo que vamos a hacer. Este es un parámetro clásico y es mejor sembrar una planta de 1 peso en un hueco de 10 pesos que una planta de 10 pesos en un hueco de 1 peso. ¿Por qué? La planta no responde por el suelo. El suelo sí responde por la planta. Entonces gastemos el dinero en algo que no se ve, que es un hueco muy bueno con un suelo de buen perfil nutricional, y pongamos una planta así, nos va mejor que si traemos algo de 3 metros y lo ponemos en un hueco que no corresponde a las demandas del árbol. ¿Qué quiere decir un buen sustrato? Últimamente trabajamos con mezclas artificiales usando las cosas que están disponibles en la región. Había una señora en Cali que cultivaba orquídeas y entonces alguien le dijo, mira, lo mejor para las orquídeas es el estiércol de elefante. Pero en Cali no hay sino un solo elefante en el zoológico. Entonces se pone complicada la cosa. Tenemos que trabajar con lo que existe en la región. Si hay, por ejemplo, una zona volcánica donde hay mucha piedra pómez, que es ideal para hacer mezclas de suelo, pues trabajamos con piedra pómez. Si estamos en una zona de arroz y hay mucha cáscara de arroz, la cáscara de arroz son silicatos de calcio que, si uno los quema, funcionan muy bien como sustrato. En Colombia, si estamos trabajando en el Valle del Cauca, tenemos un residuo de las fábricas, que es la carbonilla, que es muy suelta, muy bien drenada, tiene minerales y a las plantas les gusta. Hay suelos orgánicos, composta, y tenemos las arroceras que producen un montón de cascarilla de arroz que lo venden a muy buen precio. Entonces, hacemos sustratos dependiendo de qué hay en la zona y qué vamos a sembrar. ¿Por qué? Porque hay plantas que les gustan los suelos ácidos. Las hortensias, las azaleas, las camelias. Y hay otras que no les gustan los suelos ácidos, si no les gustan los suelos alcalinos, las cactáceas, los árboles de desierto como el molle, como el prosopis. Y a los abonos orgánicos le agregamos las harinas de rocas, la cal agrícola y la roca fosfórica. ¿Por qué son importantes las harinas de roca? Si ustedes ven los suelos de la costa de Perú, son suelos producidos por la meteorización de las rocas. Las rocas se descomponen y han producido unos suelos. Son básicamente harinas de roca que las ha formado el tiempo. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Coger rocas grandes, meterlas en una máquina y volverlas harina, y podemos hacer la misma cuestión que hizo la naturaleza y el tiempo. La cal agrícola para subir el pH. Pero ¿qué pasa si estoy trabajando en un suelo que tiene mucho salitre al lado del mar? Lo que necesito es bajar el pH. ¿Qué tengo que usar ahí? Tengo que usar azufre. Con el azufre bajo 1 kilo de azufre primario por 10 metros cuadrados, regulo el pH y neutralizo la sal. Roca fosfórica, el fósforo es uno de los elementos que está más ausente del perfil del suelo. Y el fósforo es muy importante. Todas las relaciones de las plantas tienen que ver con fósforo. Entonces, nos ayuda a poder analizar un suelo para poder decir qué pH tiene el suelo, qué tanta materia orgánica, qué tanto infiltra. Pero esas son cosas que tenemos que hacer para poder tener éxito en los proyectos. El riego, ¿de dónde va a salir el agua y cómo vamos a regar? Resulta que un jardinero, en este momento un jardinero en Colombia vale
20, $25 diarios. Y si yo tengo un reloj que me prende un surtidor, eso vale 20, $25 al año. Entonces, ya no puedo. Antes, en otra época que había esclavos, uno podía poner gente que regara con manguera, pero ya no. Ya hay que pensar en mecanización. Ahora estamos viendo los cambios de la humanidad. En California hay un robot que recoge los tomates y tiene un visor y recoge los tomates maduros nomás. Pasa la máquina, hace así, y salen los tomates maduros. Los verdes se quedan ahí. O hay una máquina que vale $1 billón que recoge las uvas. Pronto, seguramente en la industria de flores vamos a ver las máquinas recogiendo las flores y empacándolas en vez de tener gente. ¿Cómo distribuimos las plantas en forma adecuada? Nosotros los paisajistas practicamos un arte que es cambiante. El artista que pintó y eso se quedó así por 5.000 años o por 10.000 años hasta que vengan los ratones y se coman el cuadro. O el que hizo la escultura se quedó así hasta que vengan y se roben la escultura y la lleven a venderla como chatarra. Nosotros sembramos y está cambiando todo para siempre. El secuoya que sembramos hoy, dentro de 5.000 años, tiene 240 metros de altura y tiene un tronco de 4 metros de diámetro. Entonces, tenemos que diseñar en el tiempo. Cuando ponemos cosas muy cerca y se ven bien cuando las ponemos, después venimos 5 años después y una se montó encima de otra, eso ya no funciona. Hay municipalidades en Colombia donde los directores son parte de los 3 chiflados. Entonces vienen y ponen todas estas palmeras debajo de 22.000 voltios. ¿Cuánto vale sacar esas palmeras de ahí? A nosotros nos llaman y nos dicen, les regalamos esas palmeras. Yo no voy a ir a recoger esas palmeras porque en el momento que yo muevo una de esas palmeras debajo de 22.000 voltios, hago un arco y se me carbonizan los obreros que están sacando las palmeras. Tienen un chicharrón grandísimo ahí que la única solución es venir con una motosierra y sacarlas, pero miren lo que la falta de planeación hace. La planeación es importante porque nos ahorra mucho dinero y muchos dolores de cabeza después. Cuando estamos sembrando ficus o ceibas gigantescas en separadores así, en 10 años, ¿quién viene a pagar los daños de tuberías destrozadas, andenes destrozados, cosas de ese tipo? El mantenimiento. Que ese jardín japonés yo lo quiero con todas las piedras y todas las plantas y todas las cosas, pero necesito 6 obreros para mantenerlo. O me empiezo a entender que puedo hacer un jardín tropical semiformal donde hay prado, donde entro la máquina, donde puedo podar, se ve bien y no tengo que gastar plata. Tenemos que pensar cuánto va a costar mantener el sitio. El buen uso del color y las líneas. A nosotros nos pagan por hacer cosas bonitas, no nos pagan por hacer mamarrachos. Y hacer mamarrachos sí es muy fácil. Mamarrachos los puede hacer cualquiera. Entonces, pensemos muy bien en lo que vamos a hacer. Si vamos a hacer un desarrollo de un parque, la gente va a venir a ver cosas feas, ¿no? La gente viene a un parque porque es bonito. Entonces, pensemos en eso. Miremos los grandes momentos de inspiración de arquitectos brillantes. A este señor, un arquitecto australiano, le encomendaron hacer la Casa de la Ópera en Sydney. Y el tipo se sentó y de repente empezó a ver los barcos de vela. Dijo, pues claro, voy a hacer unos techos que parezcan los barcos de vela. Entonces tengo los barcos de vela caminando por la bahía y voy a hacer eso. Eso es profundamente brillante. Y sembró todas las orquídeas al borde con palmeras. Y uno se sienta y camina y ve eso, y ve ese puente, y ve esa inspiración y esa magia de haber logrado eso. Y hay una historia muy bonita detrás de eso. Eso fue un concurso que los jueces estaban, creo que en Holanda o en Inglaterra, y escogieron los 10 proyectos ganadores. El proyecto de este señor no estaba entre los 10 proyectos ganadores.
Entonces, uno de los jurados empezó a mirar, a mirar, a mirar, a mirar y vio los 10 proyectos de donde tenía que salir el ganador. Dijo, los echó a un lado, dijo, tráigame los perdedores. Y encontró este proyecto y dijo, yo quiero este. Y peleó con los otros y les dijo, miren lo que se le acaba de ocurrir, ese señor es profundamente brillante. Él está haciendo mímica de lo que está pasando en la bahía y le está dando movimiento a todo. Y ha hecho una cosa que es un ícono de la arquitectura moderna. Bueno, zonas de piscinas, agua, palmeras. Esto fue un trabajo que hicimos en Cali y es una empresa francesa y nos pidió que hiciéramos unas líneas así. Entonces yo le dije al señor, a mí eso no me gusta. Me dijo, pero yo soy el que estoy pagando. Le dije, bueno, entonces yo se lo hago así. Pero con el tiempo quedó así y a la gente le gusta. Pero entonces nos dejó poner unas palmas para que no se vieran esas líneas así tan feas. El uso de palmas y árboles en el paisaje. Es importante entender el rol de las palmas como elementos verticales. Ver cómo acompañamos los jardines con las palmas y ponemos anclajes en la base de las palmas. Y hacemos que las palmas sean parte del paisaje lejano, el paisaje prestado. Hay palmas que son extremadamente hermosas, miren la floración. Y una sola palma jugando con el cielo al fondo es un deleite muy especial. Palmas y cicadáceas con agua. Esos follajes azules de las palmas cicas y los tallos y las piedras y el agua y el movimiento son muy reconfortantes. Este fue un trabajo que hicimos en la Universidad Autónoma en Cali. Esto es en Singapur. Y en sitios como Lima, donde no llueve, podemos hacer jardines tropicales porque el clima da para eso. Solo tenemos que poner agua. Esto es el trabajo de Burle Marx en Brasilia. Podemos jugar con muchas plantas tropicales. En climas calientes es muy difícil que se pueda trabajar con flores, pero hay muchos follajes y muchas plantas que funcionan muy bien porque tienen color permanente. El desafío es hacer que las cosas se vean bien. Este es un trabajo paisajístico hecho para el Zoológico de Cali. Y pensar que las palmas no solo son líneas verticales estrictas, puede haber un movimiento donde unas van para un lado y otras van para otro lado y se crea una tensión que es interesante. Y si jugamos con los filodendron de anclaje, el mensaje de trópico es muy fuerte. Es un trabajo al cual pudimos ver en Hawái, en uno de los jardines más lindos que existe en la isla de Maui. Se pueden incluir palmas en jardines subxerofíticos. La iluminación nocturna es básica. Si los espacios se están usando en la noche, yo no quiero tener todo oscuro. Y no hay nada más dramático que iluminar las palmas desde abajo para que aparezcan flotando en la vegetación, para que aparezcan flotando en el aire. El trabajo de palmas con anclajes de agaves y sábilas es algo bien interesante. Bromelias también. Esto es la casa de Burle Marx. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones para elegir palmas? ¿Qué tan rápido crecen? Hay palmas que crecen 10 centímetros por año, como las palmas de cera de Colombia, que después de 150 años llegan a 60 metros. O hay palmas que pueden crecer hasta 4 metros por año, como las palmas pigafetta. ¿Cuál es el diámetro de la copa? ¿Cuáles son los requerimientos de temperatura y luz? Hay palmas que funcionan muy bien como sotobosque con sombra profunda y hay palmas que si no tienen luz solar muy fuerte no funcionan. Requieren agua.
todas esas palmas fénix sembradas a lo largo de la costa peruana, no hay que echarles agua nunca, ya se van solas. Pero hay palmas que no funcionan así. Sus siluetas y su relación con la arquitectura del jardín. Nosotros como transformadores del espacio tenemos que entrar en trabajo con los arquitectos para poder llegar a realzar la arquitectura. No que la arquitectura pisotee el entorno, sino que la arquitectura se comunique con el entorno, que era el mensaje del profesor que nos dio la última conferencia. Estas son palmas que nos sirven para terrenos áridos. A ustedes les van a mandar las memorias por medio magnético, o sea que pueden acceder a la información y pueden usar las conferencias, se vuelven propiedad pública, pueden usarlas cuando quieran, con mucho gusto. Estas son palmas que funcionan en climas fríos, Bogotá, Quito, Cusco. Nombres científicos. ¿Por qué usamos nombres científicos? Porque si yo pongo el nombre de la palma corocito, que así la llaman en Iquitos, en Leticia le llaman corozote, y en el río Cauca le llaman la palma del corazón. Entonces no hay forma de comunicarme, pero si yo sé que ese es Atalea butyracea, el nombre me sirve para los 3 sitios y ese es el lenguaje universal. Este es uno de los jardines botánicos más grandes del mundo. Uno visita eso, se demora una semana en recorrerlo, son 4.000 hectáreas, tiene 5 millones de visitantes al año y es la colección de palmas y cicadáceas más grande del mundo. Está rodeada de cerros que la circundan y es un trabajo, tienen 400 empleados y siembran flores todo el tiempo y vienen japoneses, viene gente, hacen paseos en helicópteros, es muy muy lindo. Jardín mediterráneo, semiformal, palmas de hojas azules, bromelias. Las posibilidades son infinitas, el uso de rocas y esculturas en los jardines, el uso de agua, que el agua tenga movimiento también es importante, la combinación de colores. Estas son palmas de cera con agapantos y afelandres en el Jardín Botánico de Bogotá, miren qué lindo. Y Perú no tiene un jardín botánico, importante. Centro comercial en Cali. Nosotros sembramos estos árboles de terminalia en el centro comercial sin saber que cuando florecen huelen muy mal. Entonces nosotros todos los años le ponemos una vela a San Martín de Torres para que el árbol no florezca. Y hasta ahora no han florecido, pero el día que florezcan hay que cortarlos porque 3 semanas del olor más espantoso del mundo. Este fue un desarrollo paisajístico que hicimos en Cali, donde el dueño quería ver color todo el tiempo. Entonces hicimos masas de colores y él es parapléjico y quería poder recorrer el jardín en un carro de golf. Entonces diseñamos los senderos, diseñamos el jardín y resulta que con el tiempo él fue perdiendo cognición y se empezó a sentir muy mal, pero su principal objetivo en la vida era poder andar por el jardín, aunque se sintiera mal. Le habíamos puesto todos los nombres científicos en el jardín y él como se le estaba rayando un poco el disco duro, la forma de mantenerse activo era recordándose los nombres científicos. Entonces se subía con los 2 jardineros en el carro y le recitaba los nombres científicos por 2 horas todos los días. Y estos tipos más aburridos me decían, ay, don Álvaro, ¿qué hago con ese señor? No, pues él es el que paga, vayan y les recitan los nombres científicos. Esto es en Venezuela. Este es uno de los jardines más lindos del mundo, se llama el Jardín Azul en Nong Nuch en Tailandia. Es todo arbustos azules, de flores azules, palmas azules, y rodea un templo budista
espectacular. Miren cómo podemos combinar palmas con cicadáceas. Esto es un jardín de un escultor en Fresno, California. Los Ángeles, California. En el área de las cicadáceas hay muchas cicadáceas que son bajitas y funcionan como cobertura. Esto es cerca del Arboreto Dolmech. El Arboreto Dolmech es donde tenemos el vivero nosotros, cerca a Cali. Y no estamos muy lejos del bosque nublado. Entonces, si usted está en un bosque nublado, usted tiene que empezar a trabajar con las cosas que funcionan en el bosque nublado. De los jardines más lindos del planeta es este jardín en Maui, en Hawái, que es un jardín con bromelias y palmas, y uno recorre y camina y está lleno de sorpresas. Un jardín tiene que sorprenderlo a uno. Esa es la casa principal del jardín. Hablando de patrimonio cultural y patrimonio histórico, en Cali existían los talleres del ferrocarril construidos por los ingleses en 1910 y decidieron hacer un centro comercial y los constructores dijeron vamos a tumbar eso. El gobierno les dijo no, eso es patrimonio histórico. Entonces se reciclaron los edificios y fue muy exitoso. Pero miren todas las cosas que uno puede hacer con un poquito de imaginación, un poquito de buen gusto y una buena intención. En Nong Nuch, en Tailandia, y jardines de bajo consumo de agua, usando sábilas, usando agaves, que eso es muy pertinente para ustedes que tienen el clima desértico del Perú. Si miramos que ha habido paisajistas desde Machu Picchu hasta los indios Taironas en Ciudad Perdida, en Colombia. Miren ese trabajo de arquitectura de las terrazas y rodeado por todo tipo de palmas en medio de la selva. Bueno, cerramos la conferencia. Muchas gracias. Estoy muy contento de haber estado acá.